Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar con nuestro tema y vamos a encomendarnos al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos nuestro Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces continuamos con nuestro tema que hemos venido abordando ya desde el mes de marzo, la experiencia pascual y resurrección de Jesús, en el cual ya nos hemos introducido y vamos a continuar desarrollando este tema que es de verdad muy, muy valioso, sobre todo en esta época que estamos celebrando la Cuaresma y em, la Semana Santa y obviamente la Pascua, ¿verdad? Esos 50 días de espera de Pentecostés, pero que tiene como punto central y muy importante la resurrección del Señor. Bien, entonces vamos ahora a otro aspecto dentro de este marco de la experiencia pascual. Vamos ahora a algunas cuestiones sobre las apariciones o cristofanías como revelación. Vamos a ver. La prioridad de la revelación en el Génesis, perdón, la prioridad de la revelación en la Génesis de la fe pascual viene testiguada de forma relevante en el Nuevo Testamento por las narraciones de las apariciones o cristofanías, donde aparece siempre que su iniciativa no parte de los discípulos, sino del mismo resucitado. ¿Qué significa cristofanías? Apariciones de Cristo, ¿sí? O las manifestaciones de Cristo, ¿sí? Y la primera cosa que notamos aquí es que estas revelaciones o estas apariciones o cristofanías de Jesús son, em, son por sí mismas, es por sí mismas las apariciones, mas no es una iniciativa de los discípulos, es decir, em, yo creé esa aparición o yo hice que se manifestara esa presencia de Cristo, no, sino es más bien una iniciativa del mismo Jesús presentándose a sus apóstoles. Y así lo vamos a escuchar en los evangelios. Mismo Jesús aparece puesto que los discípulos están en oración. No lo están invocando, no le están diciendo aparécete Jesús, sino que es el mismo Jesús quien tiene esa manifestación ante ellos, esa revelación. Ahora bien, es en los textos paulinos referidos a su vocación, donde se explicita su caracterización. Pablo explica más profundamente la cuestión de la resurrección. Así Pablo afirma que su vocación, por ejemplo, parte de la revelación de Jesús, vista como una anticipación de la revelación escatológica definitiva que solo Dios puede obrar. Por eso afirma que Dios es quien me escogió para revelar en mí a su Hijo.
Entonces hay una revelación, una cristofanía hecha a Pablo. Y él lo dice, lo manifiesta, puesto que es su experiencia, pero además dice que esta manifestación es obra de Dios, que Dios lo ha escogido a él para anunciar a su Hijo, para revelar al Hijo de Dios, en este caso Jesús, ¿no? Entonces, em, para Pablo es una forma de enseñar y comenzar a hacer una teología de la resurrección, ¿sí? Entonces, y en otros escritos precisa también Pablo que Dios es el que dijo, de las tinieblas brillará la luz. Y ya ven que el mismo Pablo, al quedar ciego, ese forma de estar ciego es precisamente las tinieblas, y la luz que brilla es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es Él que ha hecho brillar entonces la luz en nuestros corazones para hacer resplandecer el conocimiento de la iglesia de Dios en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios 4:6. Entonces se trata, por tanto, de un acontecimiento totalmente personal, consistente a ser tomado por Cristo, según la calificación que da Pablo en su experiencia de conversión. Filipenses 3:12. Entonces, dentro de esta línea, entramos en la calificación de las apariciones o cristofanías, como una revelación, que es una autocomunicación y autodonación de Dios, entendida como una experiencia obrada por Dios en los apóstoles en la línea de una palabra, de una presencia y de un encuentro reveladores, todos ellos englobados en la categoría del testimonio como analogías útiles de cara a una comprensión teológica de las apariciones. Entonces estamos hablando de estas apariciones o cristofanías entendidas como una experiencia obrada de Dios hacia los apóstoles. Entonces, la experiencia concreta obrada por Dios en los apóstoles podría tener similitudes con la experiencia mística o de un entusiasmo religioso, a pesar de que no pueda suscitarse y repetirse como estas, ya que fue una experiencia estrictamente única y sui generis, es decir, única en su especie. O sea, las apariciones de Cristo, la resurrección de Cristo, las cristofanías son un caso único, ¿sí? No como las experiencias místicas. Y, por ejemplo, una experiencia mística, eh, aquellos místicos que han visto a Cristo, que se les ha manifestado Cristo, y nos los dan a conocer con la imagen del Señor de la Misericordia, em, las expresiones marianas, las expresiones marianas son una forma también de apariciones, revelaciones, pero que esas son experiencias místicas, son casos aparte. Pero el caso de Cristo es un caso estrictamente especial, sui generis, única en su especie, y no se manifestará de esa misma manera hasta el último día de la existencia del mundo, ¿verdad? Cuando llegue el final de los tiempos. Que indudablemente cuándo será eso, no lo sabemos, pero ya deja explicitado que la experiencia de Cristo resucitado es única, ¿verdad? Y la viven los discípulos y la viven los apóstoles. Bien, entonces esta experiencia, con todo, podía ir acompañada de fenómenos psicológicos en la línea, por ejemplo, de la expresión stagit que se utiliza en Marcos 16 y en Hechos 10 con el sentido de un trance, palabra usada para el sueño profundo de Adán, en el del cual nace Eva. Trance, ¿no? Que es esa palabra que se usa para decir que Adán fue dormido, ¿no? O estaba en un trance, era muy profundo, del cual va a nacer Eva, ¿verdad? Y también Abraham, en el cual se revela la alianza, o de un arrobamiento visionario que por medio apocalíptico de presentar revelaciones. Y esta revelación de Jesús el Cristo, palabra, presencia y encuentro atestiguados del Señor resucitado, afectó plenamente a los discípulos y se relacionó con ellos, siendo una experiencia humanamente real e indescriptible. Las narraciones del Nuevo Testamento darán cuenta de ella con la ayuda del lenguaje y de las expectativas judías e
neotestamentarias, de allí su gran importancia. ¿Verdad? Y eso es muy interesante también porque em, estas apariciones de Cristo, que son un caso único y excepcional, em, no son inventos. ¿Verdad? La historia no está inventando una forma de resurrección, sino está hablándonos precisamente de un aspecto que los mismos discípulos se vieron afectados por esa presencia reveladora de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, están reunidos todos en oración, no está Tomás, ¿verdad? Y de repente Cristo aparece en medio de ellos, dentro de la casa. ¿Verdad? Entonces una afección a los apóstoles, puesto que ellos están encerrados, como quién va a entrar, cómo va a entrar, de repente ven a Cristo adentro, ¿no? Esa es una. Segunda, segundo ejemplo, cuando Tomás no está. Cuando llega Tomás le dicen, el Señor ha venido, ha estado con nosotros. Y Tomás dice, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Y dónde está? ¿Sí? Si dicen que estuvo aquí, ¿dónde está? ¿Verdad? Y por eso enuncia esas palabras, ¿verdad? Hasta que no meta mi mano en el costado y mis dedos en sus agujeros de sus manos, sus pies, pues no voy a creer. ¿Verdad? Entonces, puesto que seguramente los vieron eh, en un trance, ¿no? Seguramente Tomás los vio como en un trance, en un momento psicológico y espiritual muy, muy profundo, muy íntimo, muy precisamente encerrados dentro de esa casa, ¿no? Entonces, es una experiencia única en la resurrección de Cristo, ¿no? Y así a cada uno de los pasajes de la resurrección nos van a hablar de esa experiencia que tuvieron los discípulos y los apóstoles, ¿sí? Bien, el sepulcro abierto y vacío, signo de interrogación. Vamos a ver entonces ahora una cuestión sobre el sepulcro, ¿sí? El descubrimiento del sepulcro abierto y vacío es la única narración de Pascua compartida por los tres evangelios sinópticos y reflejada también en el Evangelio de San Juan. Todo el relato está construido en torno a la resurrección de Jesús, ya acontecido, y por tanto debe interpretarse partiendo de su resurrección. Entonces la cuestión del sepulcro vacío se explica desde el aspecto de la resurrección. El deseo, por ejemplo, de ungir a un enterrado, todavía el tercer día, no se apoya en costumbre alguna corriente. Es una desprevención demasiado burda el que las mujeres solo ya en el camino se acuerden de que necesitan ayuda para apartar la piedra y así poder entrar en el sepulcro. Por tanto, hemos de suponer que no se trata de detalles históricos, sino de medios estilísticos con los que se pretende llamar la atención y aumentar la tensión. ¿Verdad? Entonces, esta cuestión de la visita de las mujeres al Santo Sepulcro, ¿verdad? Y ya van llegando y se acuerdan, ¿verdad? De que necesitan a alguien que ayude a mover la piedra y embalsamar el cuerpo del Señor después de 3 días. Es un dato muy curioso, ¿verdad? Y como dice el autor, ¿verdad? Es una forma de expresión, es una forma de tensión en el acontecimiento de la resurrección. Por eso que la resurrección no solamente es un acontecimiento sui generis, algo único, sino que también trae una tensión y lo trajo y dentro inclusive de los mismos apóstoles y claro ejemplo es Tomás, ¿no? Otro ejemplo es María Magdalena, cuando sale del sepulcro, está llorando y se encuentra con un fulano que dice que es un jardinero, pero que al final resulta que es Jesús, ¿no? Entonces hay una tensión también muy grande entre este aspecto tan sui generis, algo que no se lo esperaban, una resurrección, ¿verdad? Eh, Precisamente es un acontecimiento que vale una recta intención también de quienes han estado en esa experiencia pascual de Jesús resucitado. ¿Ya? Y por tanto hemos de suponer entonces que no se trata de detalles históricos, sino de medios estilísticos con los que se pretende llamar la atención. No hay duda de que todo está estudiado muy hábilmente en orden a la palabra del ángel que da la solución, ¿verdad? El ángel da una respuesta a esta situación.
resucitó, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Marcos 16:6. Entonces, ya no está aquí en el sepulcro vacío. Ahora bien, un atento análisis de la tradición que presupone y manifiesta una serie de indicios seriamente positivos, así el descubrimiento por parte de las mujeres, que difícilmente podía ser una invención posterior, dado que no se les reconocía su capacidad de ser testigos en el derecho judío, a su vez la indicación tradicional sobre el tercer día, que aunque tenga también un sentido teológico como fórmula bíblica para expresar un acontecimiento decisivo, se explica entonces mejor cronológicamente. Finalmente, debe subrayarse que la polémica judía no negó el derecho del sepulcro vacío, sino que lo interpretó de otro modo. ¿Cómo? ¿Cómo lo interpretaron los judíos? Como robo o sustracción. ¿Sí? Entonces, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, fueran y daran testimonio del sepulcro vacío, para la cuestión de aquellos tiempos era una cuestión de no credibilidad, puesto que a las mujeres no se les daba el crédito o la capacidad de ser testigos según el derecho judío, ¿verdad? Entonces las mujeres no tenían una validez ni jurídica ni de ninguna cosa, ¿no? Por eso quedan desconcertados también Pedro y Juan y cuando les dicen, es que unas mujeres dijeron que en el sepulcro ya no hay nadie. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Los mismos apóstoles, siguiendo esa tradición judía del derecho judío, en el que no se reconoce la capacidad de la mujer, hay un texto de los evangelios en el que sale corriendo Juan y Pedro y llegan al sepulcro para corroborar aquello que aquellas mujeres dijeron, ¿no? Entonces, por eso se convierten así las mujeres en primeras, Magdalena sobre todo, en la primera discípula del Señor, la primera enviada, o también algunos le llaman la primer apóstol, ¿verdad? Porque es la primera apóstol enviada de Jesús para hablar con Pedro y decirles, darles ese mensaje de que en Galilea los ha de ver nuevamente. Entonces, el derecho judío aquí termina excluido, puesto que entra un derecho divino, ¿verdad? El derecho de anunciar el evangelio a todas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Las mujeres hablan, obviamente los judíos, igual las autoridades judías, no creen en lo que dicen las mujeres, no creen en lo que han visto los apóstoles, y para contrarrestar ese inicio de la resurrección, para contrarrestar ese fervor y ese entusiasmo que empezaba a propagarse entre las comunidades, hablan del sentido de robo o sustracción del cuerpo del Señor. Por eso le pagan a los soldados para decir que los que sustrajeron el cuerpo del Señor o el cuerpo de Jesús fueron sus apóstoles. Y bien claro lo dice el evangelista San Juan, si no mal recuerdo. Y esto se dice hasta el día de hoy. Entonces ha sido algo que ha sido recurrido eh, por años, ¿no? Eh, que Cristo no ha resucitado y se ha estado buscando el cuerpo, los vestigios, ¿verdad? Por ahí en alguna ocasión estaba viendo un documental y resulta que aparecieron unos huesos y clavos en una región cerca del Calvario donde Cristo fue crucificado y empezaron a decir que ese era el cuerpo del Señor, ¿no? Pero en realidad no hay nada, ¿no? Y crucificados fueron varios, no muchos, pero sí varios crucificados, y sí hay testimonios de cuerpos que fueron crucificados em, y acusados de robo o de paganismo o de algo que tuviera que ver en contra del poder imperial, ¿verdad? Esa es una cuestión muy interesante, cuestión de quién tiene la mayor culpabilidad de la muerte de Jesús, ¿verdad? ¿Quién lo crucifica, digamos? Siempre decimos la gente que gritó crucifícalo, o las autoridades judías que fueron a ver a Pilato, o el mismo Pilato. Hay muchísimas versiones, entre todas esas versiones está inclusive en la que Pilato cuando se lava las manos es una forma de decir, pues yo no lo mandé a crucificar, ¿no? Es como limpiarle ese pecado, ¿no? Pero en sí, el que da la sentencia de muerte, ¿verdad?
desde el aspecto político es Pilato. En otras cuestiones religiosas y culturales en las que el mismo Pilato no está en desacuerdo con los judíos, puesto que Pilato no le gustaba hacer las cosas que le dijeran las autoridades judías, él, para limpiarse de todo eso, manda a crucificar al Señor y se lava las manos, ¿no? Como una forma de decir, bueno, la culpa ya no es mía, se le echó a los judíos, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que la muerte de Jesús es precisamente una trama ya hecha desde el aspecto de las autoridades judías. Pero bueno, hay una serie de interpretaciones válidas y esta podría ser una de ellas, ¿no? Y esta otra es la sustracción del robo, perdón, la sustracción o el robo del cuerpo del Señor, ¿verdad? Y bien claro lo dicen los evangelios, ¿verdad? Pagaron para que no dijeran que lo que aconteció, sino más bien que se lo robaron, ¿no? Bien, no es extraño pues entonces que el tema del sepulcro vacío haya suscitado históricamente una cierta polémica, aunque actualmente son una gran mayoría de los exégetas católicos y un grupo relevante de el protestantismo los que defienden que se trata de una tradición nuclearmente histórica, tal como se ha constatado en el Summit sobre la resurrección de 1996. Fíjense, hablamos de resurrección y todavía en el año de 1996 se está estudiando esta cuestión, ¿no? No se diga todo lo que se ha estudiado acerca de la resurrección del Señor, que inclusive em, uno de los grandes hombres sacerdotes integrado en la NASA, el padre Carreira, sacerdote Carreira, habla inclusive de la resurrección desde el aspecto científico y desde el aspecto todo lo que conoce uno a través de la NASA, ¿no? Eh, gran estructura que estudia el universo, ¿no? Eh, es una maravilla escuchar a Padre Carreira hablar sobre la resurrección del Señor y cómo, ¿verdad? Lo explica desde esos aspectos de palabras como nuclear, como átomos, todas esas cuestiones que para nosotros son extremadamente difíciles de entender porque no estudiamos astrofísica ni nada de esas cosas, pero él explica desde ese aspecto de lo que él ha estudiado y del trabajo que elaboró en la NASA. Él ya falleció, ¿verdad? Hace unos cuantos años, pero estuvo muy, muy metido en la cuestión del estudio de la NASA. Bien, y bueno, esta cuestión del quedar en común acuerdo entre católicos y protestantes se constata en el Summit, es un documento de 1996. Fíjense, en esta cuestión del Summit hay más de 30 especialistas actuales que afirman el carácter histórico de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Ok, entonces 1996. Y, por ejemplo, otro historiador afirma que resulta un pequeño plus a la favor de la posibilidad de que la tradición del sepulcro vacío posea un núcleo histórico. ¿Sí? Y otro autor dice, la parte nueva de la tercera edición de Wurzburg, en ese sentido, la moderna permisión de la Iglesia a la cremación del cadáver de los difuntos, mientras no sea una negación de la resurrección de la carne, no constata ya que la continuidad del yo va más allá del cadáver humano. Fíjese, esa es una pregunta que se hace uno de los historiadores científicos de la teología de la resurrección de Jesús. No constata ya la continuidad del yo va más allá del cadáver humano, haciendo referencia a los documentos de que hace también unos años, 1995, 96, que se empezó a hablar de la cremación de los cuerpos, ¿verdad? Entonces dice el autor, bueno, ¿cómo constatamos entonces la resurrección si ya comenzamos, ¿verdad? A cremar los cuerpos, ¿no? Entonces los han hecho cenizas totalmente, ¿verdad? Entonces, la tradición de la iglesia marca pues la sepultura del cuerpo como tal,
precisamente para que el día de la resurrección, nuestro cuerpo frágil, para que ya ha sido sacudido por la tierra, vuelva a retomar de la tierra su levantamiento, su resurrección, ¿no? Para ser juzgados vivos y difuntos. ¿Verdad? Entonces los difuntos resucitarán con cuerpo glorioso como el de Cristo. ¿Quiénes? Los justos, ¿no? Obviamente los justos. Los otros resucitarán también, unos a la vida eterna y otros para la muerte eterna, ¿no? Pero nuestro cuerpo resucitará de alguna manera, ¿no? Bien lo explica y bien lo dice nuestra teología. De tal manera que la cremación, cuando empezó el tema de la cremación, hasta el día de hoy nos cuesta un poco entender por qué cremarlos, ¿no? ¿Por qué volverlos ceniza si no, la tierra no es ceniza? La tierra es tierra, ¿verdad? Un elemento básico de nuestro planeta, mientras que la ceniza es un elemento que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ya cada uno tendrá en ese aspecto su pensamiento en torno a la cuestión de la ceniza. Pero precisamente aquí dice, en ese sentido, entonces, hoy muy moderno, la permisión que la misma iglesia da de la cremación del cadáver de los difuntos, mientras no sea una negación de la resurrección de la carne, ¿verdad? Mientras no se niegue que van a resucitar, hay un permiso, ¿no? Muy permisivo, ¿no? El de cremar los cuerpos, ¿no? Por eso a veces nosotros entre los padres nos decimos, ¿no? En tu testamento, ¿cómo te pusiste? ¿Cremado o sepultado? No, pues que sepultado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cada uno va haciendo también en su testamento qué desean que hagan con su cuerpo, ¿no? Al final de su vida. Bien, cada uno sabrá. ¿Verdad? Bien, entonces, la cremación, entonces, terminando con este punto, la cremación se ha dado permiso por parte de la iglesia mientras no se niegue la resurrección de la carne. Ese es el punto fundamental. ¿Verdad? Bien, entonces, cada una de estas teólogos, bueno, nos hablan del carácter histórico de la resurrección de Cristo, que para algunos, ¿verdad? Sigue siendo un tema que, pues no, ¿no? Y Pablo es el primero que, digamos, el primer gran teólogo que lo anuncia, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería vana, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, la predicación tiene sentido entonces a la resurrección. El sepulcro vacío tiene sentido en torno a la resurrección. La experiencia pascual de María Magdalena y de las demás mujeres y de todos, incluidos los soldados y las autoridades judías, todo gira en torno a la resurrección. Bien, entonces debe anotarse que no se trata de una prueba, puesto que, volviendo al texto de Marcos 16, del 1 al 8, es después del anuncio pascual cuando el ángel dice que no es posible encontrar a Jesús en el sepulcro. Esta situación es la que le ha llevado a situarlo en un cierto segundo término en el debate pascual, y quizás esto explique algunas posturas más interrogativas sobre este tema, a pesar de que, a pesar del lugar claramente primario que le continúa, que continúa hablando de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es ese lugar claramente primario? El sepulcro, que todavía existe, ¿no? Entonces, ese sepulcro vacío, donde fue puesto el cuerpo del Señor, es el lugar claro y primario. Entonces, digamos, la cuestión del sepulcro vacío, más bien el tema de la resurrección, pasó a un segundo término, ¿verdad? E igual el tema del sepulcro vacío, y se dedicaron a hablar de otras cosas, ¿no? Pero es que hay un hecho histórico, la resurrección del Señor. Bien, de hecho conviene recordar que dada la antropología integral propia del mundo judío, el hombre como cuerpo animado, Génesis 2:7, y teniendo en cuenta que Jesús vivió en el contexto de esta cultura, se hace difícil pensar que en el caso de su resurrección no se encarnase también en las condiciones de posibilidad para su comprensión. Entonces, fíjense cómo se enlaza entonces este tema de la resurrección con la encarnación, ¿no? Porque también el tema de la encarnación es, ha sido tema de discusión. ¿Cómo es posible que María haya concebido
a un bebé sin tener relaciones íntimas, ¿no? Y bien lo dice claramente los evangelios, es obra del Espíritu Santo, como también la resurrección es obra del Espíritu Santo. El vientre materno de María, el sepulcro de Cristo, ¿verdad? Del vientre de María nace Cristo y del sepulcro resucita Cristo. ¿Sí? Entonces, hay siempre una connotación con la cuestión de la encarnación. Entonces también se pregunta uno, bueno, si nos preguntamos de la resurrección, preguntémonos de la encarnación, ¿no? Bien, en efecto, para un judío palestino habría sido prácticamente imposible creer en la resurrección si se hubiese encontrado el cadáver de Jesús, obviamente. Ahora bien, asentado esto, debe concluirse que estamos no ante una prueba, sino ante un signo confirmativo posterior que en modo alguno es fundamento del testimonio pascual y por esto se puede hablar del sepulcro abierto y vacío como de un signo abierto de interrogación, de alguna manera solamente negativo, y a partir del anuncio pascual puede encontrar respuesta. ¿Ya? Entonces, solo la respuesta nos las da la resurrección. ¿Verdad? Por eso hay que tener siempre presente ese aspecto, para no olvidar que el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, pues es el día por excelencia. ¿Sí? Podemos asistir a misa todos los días, ¿verdad? Pero si el domingo llegase a faltar, pues es como no, como olvidar los honores a la bandera, ¿no? Entonces, aquí es algo mucho más que un honor a la bandera, porque es el domingo día del Señor, dedicado al Señor. Entonces, una forma de darle culto a Dios es a través del domingo. Y obviamente, el domingo de resurrección, que ya estaremos por celebrar, es por mucho el día máximo de toda la iglesia, ¿verdad? Bien, vamos ahora a unos horizontes de comprensión de la resurrección de Jesús. El horizonte de comprensión de la resurrección de Jesús tiene una función epistemológica, es decir, de conocimiento, significativa para una visión teológico fundamental. De hecho, los estudios de estos últimos años, especialmente sobre la literatura judía, están mostrando elementos nuevos sobre la creencia de la resurrección de los muertos y su surgimiento en la literatura judía. ¿Por qué? Porque hay que recurrir a la literatura judía intertestamentaria, puesto que, acuérdense, acuérdense que, haciendo también aquí otro paréntesis, ¿no? Con Martín Lutero se quitan algunos textos del Antiguo Testamento. Entre esos que se quitaron están los libros de los Macabeos, donde habla de la resurrección de los muertos y habla sobre em, los ángeles, habla sobre la oración por los difuntos, elementos que obviamente el protestantismo no tiene teología en eso, ¿no? Y los fariseos y los saduceos, estos dos grupos antagónicos de la época de Jesús, los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos, sí creen en la oración por los muertos, sí creen en los ángeles, ¿verdad? Al modo de la literatura judía. Pero los saduceos no, los saduceos niegan la resurrección de los muertos, niegan la oración hacia los muertos, niegan todo lo que tenga que ver con ángeles y el cielo y digamos todo ese tipo de cosas. Entonces había esta confrontación de por sí ya en el pueblo hebreo y cuando se llega a este tema, ¿verdad? A nuestra actualidad, pues hay que volver a las fuentes de literatura judía, puesto que ahí vamos a encontrar elementos que hasta el día de hoy, y ando leyendo por ahí también otro librito, me he sorprendido porque inclusive el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Pedro, que es un Evangelio apócrifo, ha sido estudiado hasta lo más profundo del texto y de ahí se han sacado notas históricas sobre la pasión de Cristo, sobre su ejecución, sus juicios, la resurrección, ¿verdad? De hecho, un dato curioso, y se los comparto, ¿no? Del Evangelio de Pedro es que comienza primero con la resurrección y después como que regresa hacia atrás, ¿verdad? Hacia lo que es el sepulcro, la pasión, el juicio. Entonces, el que escribió ese texto, ¿verdad? Da testimonio de Jesús resucitado, pero en retrospectiva, es decir, hacia atrás.
¿verdad? Comenzando con la resurrección, ya estamos en el siglo segundo, tercero, quinto, que fueron más o menos elaborados todos los evangelios apócrifos, ¿verdad? Ahí este elemento vuelve hacia atrás, ¿no? Interesante, ¿verdad? Puesto que la investigación sobre Jesús nunca ha terminado, ¿verdad? Muchos han estudiado y seguirán estudiando a Jesús en el tema de la cristología. De hecho, hay infinidad de cristologías y de teología fundamental que no terminamos nunca de aprender. Siempre hay algo nuevo. Y las famosas tirques, todas estas cuestiones de la tirques, la primera cuestión, la segunda cuestión, la tercera, la cuarta cuestión, habrá seguramente una quinta cuestión y así sucesivamente, puesto que siempre va a ir creándose una nueva pregunta en torno a Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que vale la pena estudiar y no olvidar, ¿verdad? Obviamente, los elementos básicos de nuestra fe, pues es la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, la, eh, la liturgia de las horas, nuestras oraciones, el Código de Derecho Canónico, em, la, em, la teología moral, la doctrina social de la Iglesia, perdón, que incluye la teología moral, entonces son nuestro base, ¿no? La base, ¿no? Podemos hablar de otra base, otro pilar, los padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia es otro pilar, ¿verdad? Podríamos hablar de otras columnas como la mística, la espiritualidad, otras columnas como la pastoral, la liturgia, el culto, los exégetas, los teólogos, en fin, nunca dejaremos de conocer la importancia de nuestra fe. Lo más curioso y lo más triste para un católico es saber que los hermanos se van a otra religión o a las sectas sin tener este conocimiento, ¿no? Sin ni siquiera decir, bueno, pues voy a estudiar, voy a meter a estudiar, aunque sea hoy con la inteligencia artificial, uno busca el tema y te saca infinidad de cosas, ¿no? Y cosas interesantes como también cosas que son falsas, ¿no? Pero mientras uno vaya estudiando, va a encontrar siempre un fundamento de fe que aunque vengan los protestantes, ¿verdad? Y te quieran decir algo, pues no vas a dudar, ¿no? Eso es lo triste, digamos. Hay una gran riqueza de la iglesia, pero a la vez también hay una ignorancia de la iglesia, ¿no? Sobre todo de sus fieles, y teniendo todas las posibilidades de acercarse al estudio, pues lo niegan, ¿no? ¿Verdad? Y comenzando con la catequesis, ¿no? Si son 2 años, si son 3 años, si son 5 años, y ahí nos estamos peleando. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Muy, muy, muy pastoral, muy, muy propio de nuestras épocas, ¿no? Bien, pero es Martín Lutero precisamente quien quita todo eso y comienzan esas cuestiones, ¿no? Esa cuestión de hacerse preguntas sobre el resucitado. Me quiero regresar un poquito aquí donde salió esto, ¿verdad? Volver a la literatura judía, darle estudio al tema de la resurrección de los muertos y mostrar cómo los judíos también ya hablaban de una resurrección, ¿no? Bien, y aquí cerramos esta parte de Martín Lutero y de todo esto, pero recae pues en la teología y por eso viene lo que es la contrarreforma, precisamente contra la reforma de Lutero. Entonces, la resurrección de Jesús es vista por Pablo como una anticipación de la resurrección general, todos los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo habría resucitado. Primera de Corintios 15:13. De ahí que la resurrección de Jesús se sitúe en el horizonte de la esperanza de la resurrección general de los muertos. Y a veces dudamos, o hay gente que duda de la resurrección, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente que tiene como una desesperanza en su corazón, pensamiento, porque perdió a un ser querido y es que, ¿por qué Dios me lo hizo, no? ¿Por qué Dios me lo quitó? ¿Verdad? Y se hacen preguntas como, ¿y dónde estará? Es que lo sueño, que se me aparece, es que sueño que sufre. Bueno, son otras cuestiones, ¿no? ¿Verdad? Pero la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, Pablo ya nos da una
Em, pues uno de los grandes estudiosos del Antiguo Testamento es Pablo. Conoce el Antiguo Testamento, conoce la literatura antigua y por eso nos dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo habría resucitado. ¿Verdad? Entonces, pero como Cristo sí resucitó, nuestra fe es auténtica. ¿Sí? De ahí entonces que la resurrección de Jesús se sitúa entonces en la esperanza de la resurrección general de los muertos. El mismo Evangelio de Mateo lo pone de relieve con una descripción exclusiva suya en el momento de la muerte de Jesús. Entonces dice el evangelista San Mateo, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que reposaban resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52. Y los evangelios tienen carga histórica. Entonces, la historicidad de los evangelios, pues constata que esto es una realidad. La resurrección de los muertos, de entre los muertos es una realidad, como también la resurrección de Cristo es una realidad única y permanente. Vamos entonces a lo que refiere el Antiguo Testamento. Hemos de constatar que diversos estudios exegéticos de los últimos años está reivindicado de nuevo la posible antigüedad de la idea de inmortalidad en Israel, sobre todo a nivel popular. La gente creía en el pueblo de Israel de una resurrección pronta, puesto que en una de las puertas de acceso a Jerusalén había una puerta cerrada, sellada, y afuera estaba los sepulcros, el panteón. ¿Verdad? Y ahí estaban enterrados precisamente para que cuando llegara el Mesías, que por ahí iba a entrar, abrir esa puerta, todos los que estaban ahí iban a resucitar. Por eso dice el Evangelio de Mateo, abrieron los sepulcros y después entraron a la ciudad. Los que fueron justos, ¿quiénes resucitarán? Los justos y los otros al fuego eterno, ¿no? Los que no fueron justos, allá donde no hay nada. Bien, entonces el pueblo de Israel tiene, ¿verdad?, esa idea de inmortalidad. En efecto, las comparaciones con Ugarit y el mismo Egipto dan cuenta de esta posible antigüedad, pero sobre todo son los estudios sobre la literatura judía e intertestamentaria los que llevan a la conclusión de que al menos desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo se encuentran afirmados conjuntamente tanto la resurrección del cuerpo como la inmortalidad del espíritu, siendo ideas muy divulgadas en la época de Jesús. Por eso estaban en controversia los fariseos y los saduceos. Pero Jesús cree firmemente, Jesús no fue fariseo ni saduceo, pero él cree firmemente que en el cielo ya no habrá llanto y dolor. Él cree en la resurrección. Cuando está con Marta, María y Lázaro en Betania, seguramente habló con ellos de eso. ¿Sí? Por eso cuando Jesús va a ver a Lázaro al sepulcro, pues le dicen, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora estoy segura de que ha de resucitar. ¿No? Y Jesús le dice, ¿crees en la resurrección de los muertos? Pues sí. ¿Verdad? ¿Crees en la resurrección? Sí. Bueno, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Es el mismo Cristo. Por lo que respecta al origen, pues, de la noción de resurrección en Israel y el judaísmo antiguo, podemos constatar lo siguiente. Sus inicios se remontan al ciclo de estaciones y de leyes de la naturaleza, y en este contexto agrario, donde se encuentra por primera vez atestiguado en el pueblo de Yahvé, Oseas 6, del 1 al 13. Perdón, Oseas 6, del 1 al 3. En el exilio y hacia el fin del periodo persa, se utiliza para evocar la restauración de Israel, Ezequiel 37, 1, 14, Isaías 26, 19. Pero con la crisis macabea, estos macabeos, que es lo que tienen los hermanos separados, pero con la crisis macabea se convierte en la esperanza de los justos, que aceptan entregarse al martirio por fidelidad a las leyes de su Dios, Daniel 12:2 siguientes, Isaías 26:19 y Segunda de Macabeos capítulo 7. Y en esta línea los creyentes esperaban bajo formas extremadamente diversas una vida nueva en el más allá, en el Sheol. No puede retener para siempre sus fieles.
Lo que era solo deseado o intuido se convirtió en evidente. Yahvé vuelve a dar la vida a los suyos y los convoca cerca de sí. Sabiduría 5, 3, capítulo 5, hasta el capítulo, perdón, capítulo 3 hasta el capítulo 5. La resurrección, especialmente la del cuerpo, formaba parte desde entonces de la fe de la cual vivían los judíos piadosos, particularmente los fariseos. Mientras que otros creyentes subrayaban especialmente una elevación celeste, uno u otro se podían realizar al fin de los tiempos o inmediatamente después de la muerte. Y estas cuestiones de lo que hoy, inclusive los mismos protestantes nos atacan la cuestión del purgatorio y esas cosas que ellos no creen, ya está pensado en la cultura y en la vida espiritual del pueblo judío. Los judíos ya lo pensaban, ya comenzaban a hablar de la muerte, del Sheol, eh, todas esas cuestiones, dónde va el cuerpo, dónde va el alma. No es una invención de la iglesia, esto ya viene desde atrás. Pero poco, eh, pero poco importaban estas divergencias sobre el momento en que Dios realizara sus planes para los suyos y la manera que escogería la forma para triunfar de la muerte. Lo esencial es la certeza de la fe expresada en los textos surgidos de la piedad judía, que Yahvé tiene el poder de hacer revivir a los difuntos, que su justicia tendrá la última palabra y que su solidaridad respecto a sus fieles no será jamás desmentida. Entonces, los judíos ya tenían estos prepensamientos y se va a ir desarrollando poco a poco. ¿Vale? De hecho, el famoso Sheol o la Gehenna, la palabra Gehenna, si ustedes van a un mapa de lo que es el templo de Jerusalén, van a encontrar por ahí un pequeño cuadrito donde aparece la Gehenna, que es el lugar de los muertos, ¿no? Digamos, una especie de infierno o el Sheol, ¿no? Que para el sacerdote de aquel entonces, pues era ponerle un lugar a eso, a ese espacio, ¿verdad? Donde estarían todos aquellos que hicieron el mal, ¿verdad? O dónde irían aquellos que hicieron el mal. ¿Ya? Bien, inicialmente, bueno, en el horizonte concreto para la credibilidad de la resurrección de Jesús, a partir de este horizonte bíblico general, podemos encontrar un horizonte más específico para el de la resurrección de Jesús. En estos últimos años esta cuestión aparece también de nuevo, especialmente ligada al tema del origen de la fe pascual de los apóstoles, ¿no? ¿De dónde surge esta cuestión para los apóstoles de salir entusiasmados por la resurrección? Ujú. Inicialmente, debemos poner de relieve que un análisis detallado tanto de la literatura bíblica como de la intertestamentaria nos hacen caer en la cuenta de que si por un lado no existe una imagen totalmente adecuada para la comprensión de la resurrección de Jesús, por otro debe reconocerse que las expresiones y acertos usados no son totalmente nuevos. Al hablar anteriormente del ministerio de Jesús, hemos apuntado un marco de comprensión base para la cristología de las primeras comunidades cristianas. Entonces, es básico el tema de la resurrección. Entonces, hay que ir a las categorías del Antiguo Testamento y del judaísmo referente ahora al profeta escatológico, ¿verdad? Categoría ligada a la del justo sufriente, el siervo de Dios e hijo de Dios, lo que dice Isaías, el siervo sufriente, que escucharemos también durante la Semana Santa. Y es en este contexto, entonces, que se sitúa también el horizonte concreto de la resurrección de Jesús, ya que la comunidad primitiva unió siempre en un mismo misterio muerte y resurrección de Jesús. ¿Verdad? Y dentro de este enfoque vemos en el Nuevo Testamento unas sugerentes pistas sobre la suerte final de este profeta escatológico que es Jesús. Y eso lo veremos en la siguiente transmisión. Ahora vamos a ver cuál es la suerte de Jesús y cuál será la suerte de Jesús, este profeta escatológico del final de los tiempos. ¿Cuál será? Pues ya lo veremos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos adecuaremos entonces a esta cuestión. Les agradezco a todos, hermanos, su tiempo y su disposición. Gracias por acompañarnos. Espero no haceros bolas. Espero que
pues comprendamos un poquito y nos vemos la próxima transmisión, si Dios nos los permite. Vamos a terminar haciendo nuestra oración del, por la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites, a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios por la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, Secula Seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios no nos permite, nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.